En la escuela dominical esta mañana hablamos brevemente de los creyentes en la iglesia de los Corintios o de los Corintios. Esta iglesia llegó a conocer el evangelio porque Pablo le escribió a los creyentes de la iglesia, y sin embargo esta iglesia, los hermanos vivían divididos, tenían dones sobrenaturales que ellos abusaron en medio de la congregación, cosas dadas por el Espíritu de Dios. Estos hermanos tuvieron pecado de inmoralidad en medio de ellos y lo toleraron, y había evidencia de glotonería a la hora de la cena del Señor. Si había un momento donde la glotonería debiera estar excluida, era de ese momento sagrado, sublime, donde estamos representando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, ellos parece que no veían, no se percataban de cuán incongruente era su conducta con el evangelio que ellos escucharon a Pablo predicar, de tal forma que escucharon la buena doctrina, la buena palabra, y no supieron cómo llevarla a la práctica. Entonces, para abordar ese tema, yo quisiera ver en esencia tres puntos. El primero es más o menos obvio, y quizás en una iglesia como esta no fuese necesario explicar una vez más brevemente lo que el evangelio es, pero yo no quiero asumir que todo el que está aquí en esta mañana realmente lo entiende, de manera que eso es lo primero que vamos a hacer, y es entender plenamente el evangelio. En segundo lugar, cómo se vive una vida transformada por el evangelio. Y en tercer lugar, algo que quizás muchos no piensan, pero cómo enfrentar exitosamente retos específicos que se presentan al vivir el evangelio en lo que en el inglés llaman the marketplace, o en el lugar de trabajo, o en la vida de negocios. Cómo enfrentar y conquistar dichos retos. A lo largo de mi vida, y sobre todo en los últimos 10 años, 15 años, yo he oído mucho más del evangelio que lo que yo lo he visto. En otras palabras, el mensaje está siendo predicado, pero no necesariamente la transformación del poder del evangelio está siendo visto de la misma manera. Y pueden haber diferentes razones para esa realidad. Yo creo que el ser humano, lamentablemente, tiene una excelente capacidad de entender ideas, conceptos, definiciones, proposiciones que luego él o no entiende bien o no sabe cómo llevarlos a la práctica, y esa pudiera ser una de las razones por la que no estamos viendo vidas transformadas por ese evangelio. O quizás a veces que nos sentimos cómodos con ideas que conocemos en nuestra mente, aunque no la practiquemos. Yo creo que eso nosotros lo vemos con frecuencia en los políticos, que articulan un lenguaje, articulan un mensaje, pero ellos no viven eso en su vida diaria. Nosotros vemos eso en las Escrituras, en la vida de los judíos del primer siglo, un grupo de ellos por lo menos, llamados los fariseos, que hablaban muy retóricamente correcto, con un lenguaje muy religioso, pero con una práctica muy divorciada de lo que ellos profesaban. Y Cristo dijo en una ocasión: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. De manera que el tema, en cierta medida, que estoy abordando hoy no es un tema nuevo, es un tema de toda la vida, y es la capacidad que el ser humano tiene de creer algo, de profesar algo, de proclamar algo, pero luego no hacer. Yo creo que, una vez más, con toda probabilidad, todo el que está aquí, o la gran mayoría que asiste a esta iglesia, debe entender lo que es el evangelio. Pero, dado el énfasis tan marcado que se ha hecho en los últimos años acerca de los beneficios que el hombre deriva del evangelio, yo creo que a veces en los beneficios hemos perdido el contenido del evangelio. ¿De qué se trata? Yo creo que es posible estudiar, comprender incluso grandes doctrinas del evangelio o de la palabra de Dios y relegar el evangelio a un segundo plano. Doctrinas profundas,
significativas, importantes, necesarias, que la entendemos y la proclamamos, y al mismo tiempo relegar el Evangelio a un segundo plano. Y la razón por la que yo entiendo que eso es posible es porque uno de los pecados de la iglesia del siglo XX y XXI es justamente ese. La iglesia de nuestra generación es culpable de haber relegado el Evangelio a un plano secundario y haber echado mano entonces a ciencias sociales, a psicología, a sociología, estrategias de hombres para construir, ampliar y edificar la iglesia. Y yo me he hecho preguntas como esta: ¿es posible que 20 siglos de predicación de la obra redentora de Cristo no hayan sido suficientes para fortalecer, establecer firmemente el Evangelio en el corazón de la iglesia? ¿Es posible 2000 años de historia? ¿Es posible que generaciones anteriores tuvieran mayor facilidad para entender lo que el Evangelio es que la generación actual? Que la generación que tiene más recursos, más audiovisuales, más globalizada que en cualquier otro tiempo de la historia, tenga mayor dificultad en entender el corazón del Evangelio que alguna de las generaciones anteriores. ¿Es posible eso? Y obviamente lo es, porque ha pasado. Yo creo que nosotros hemos perdido de vista que el Evangelio, en primer lugar, es la obra de Dios en y a través de la persona de Jesús, y luego a través de la redención del hombre. Obviamente ese es el propósito del Evangelio, ese es el fin del Evangelio, pero es la obra de Dios a través de una persona, de tal manera que la centralidad de la cruz y la centralidad de la resurrección representan el corazón del mensaje. Y muchos que afirman esto no necesariamente hacen de la cruz y la resurrección la centralidad del mensaje y de su vida. De hecho, hay evidencia histórica de que la iglesia del siglo I se levantó sobre el mensaje de la resurrección de Cristo después de la muerte en favor del pecado de los hombres. Y en su lugar, la iglesia, dependiendo de la localidad donde ha estado, ha ido sustituyendo el Evangelio y su poder por otras estrategias. Por ejemplo, en el sur global, que es donde nosotros estamos, donde América Latina está, la guerra espiritual desplazó la proclamación del Evangelio. De tal manera que por muchos años en muchas localidades de Latinoamérica escuchamos más acerca de Satanás, los demonios, la guerra espiritual, que de Cristo, su muerte y su resurrección. Paul Washer, en uno de sus libros, dice: uno de los más grandes crímenes cometidos por esta generación de cristianos es la negligencia del Evangelio, y de esa negligencia se derivan todos los demás males de la iglesia. El mundo perdido no está tan endurecido hacia el Evangelio, sino que es ignorante del Evangelio. Porque muchos que proclaman el Evangelio son ignorantes de sus verdades más básicas. Es una oferta de salvación de parte de Dios contra el hombre que pecó contra Él. La razón por la que estoy enfatizando que el hombre pecó contra Él, y de ahí la necesidad de la oferta de salvación, es porque muchas veces en la presentación del mensaje pasamos por alto la santidad de Dios, que fue violada y que necesita entonces ser reivindicada. Dios entonces decidió en su misericordia no condenar a toda la humanidad, y nos envió a su Hijo a cumplir la ley que había quedado sin ser cumplida o había sido violentada por el primer Adán. De tal manera entonces que cuando yo pienso en el mensaje del Evangelio, yo no puedo dejar a un lado la vida de Cristo. Yo necesito la vida de Cristo cumpliendo la ley a cabalidad, a mi favor, como parte de lo que es el mensaje de salvación. En segundo lugar, habiendo cumplido la ley a cabalidad
eso califica a Cristo para ir y ofrecerse en sacrificio por el pecado de la humanidad. Si Cristo hubiese violado la ley, no hubiese cumplido la ley, hubiese quedado inmediatamente descalificado para ofrecerse como el sacrificio perfecto, lo cual obviamente no ocurriría, pero Él necesitaba llenar la ley. De manera que yo necesito la vida de Cristo a mi favor, yo necesito la muerte de Cristo a mi favor, y yo necesito la resurrección de Cristo, que es lo que garantiza todas y cada una de las promesas que el Redentor ha hecho. De tal manera que el mensaje del Evangelio, de una u otra forma, tiene que contener o entender, por así decirlo, que la santidad de Dios fue violada y fue reivindicada cuando Cristo vino y cumplió la ley a cabalidad.